A medida que avanzan las decisiones y nombramientos de puestos claves en el gobierno de Donald Trump, va quedando más claro que el objetivo de la nueva política de Washington hacia América Latina, pero particularmente hacia Venezuela, es lanzar una ofensiva contra las estructuras criminales que se constituyen en una de las más serias amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. El día de hoy fue nominado como nuevo jefe de la DEA el veterano Derek Maltz, que durante años dirigió la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antinarcóticos y, como es natural, es un experto tanto en las redes criminales de los carteles mexicanos como en la participación del Cartel de los Soles en estas redes continentales del crimen. La DEA continuará en una persecución implacable contra los carteles de la droga que amenazan a nuestra gran nación, dijo Maltz en su primera declaración a los medios el día de hoy. Maltz, un veterano de 28 años en la DEA, dijo que la agencia está en condiciones de liderar los esfuerzos de la nación en materia de lucha contra las drogas y de recolección de inteligencia, trabajando en estrecha cooperación con otras agencias federales, estatales y locales para llevar a los narcoterroristas más despiadados del mundo ante la justicia y salvar vidas estadounidenses. Como jefe del Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo de la DEA, Maltz participó en las operaciones que condujeron a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, por ejemplo, jefe del cartel de Sinaloa, ahora detenido en una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, y del famoso traficante de armas ruso Víctor Bout, conocido como el mercader de la muerte. El nuevo director de la DEA es también un experto en las redes de financiamiento de organizaciones terroristas como Hezbollah, que tiene una notable presencia en Venezuela y ha participado también el señor Maltz en operaciones contra las actividades de ese grupo terrorista apoyado por Irán en territorio venezolano, entre ellas la famosa Operación Cassandra, una operación de la DEA para detener las fuentes de financiamiento de Hezbollah provenientes del tráfico de drogas en Venezuela y Colombia. Además de este nombramiento, otras acciones están avanzando a la velocidad de la luz en esta ofensiva de la administración Trump contra el crimen en América Latina. Una comisión interagencias que incluye a los departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Homeland Security y también a la Dirección Nacional de Inteligencia, iniciaron ya los primeros contactos para elaborar la lista final de los carteles criminales que van a ser incluidos en la lista de organizaciones terroristas según el mandato de la reciente orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado lunes. Entre las organizaciones que están siendo seriamente consideradas para ser incluidas está el Cartel de los Soles y el ELN de Colombia, además de los carteles mexicanos de la droga y, como ya se sabe, las bandas criminales como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, de acuerdo a fuentes familiarizadas con estas discusiones interdepartamentales. Según estimaciones de la DEA, el Cartel de los Soles controla el 25% del comercio mundial de cocaína, una cifra cercana a las 500 toneladas métricas anuales, gran parte de las cuales es enviada a Estados Unidos en asociación con otros carteles de la droga. Al mismo tiempo, el régimen venezolano proporciona una infraestructura logística y financiera vital para movilizar decenas de miles de millones de dólares para financiar actividades criminales que tienen un notable impacto dentro de Estados Unidos. Según expertos, la potencial designación del Cartel de los Soles como organización terrorista elevará la categoría de la amenaza de la dictadura de Maduro a un nivel sin precedentes, lo cual podría autorizar el despliegue de acciones y operaciones para contener esta amenaza. Los anuncios de Trump han generado una reacción de nerviosismo en el régimen de Caracas, que hoy desplegó un operativo para liquidar a uno de los pranes que antes era un protegido del régimen de Maduro, alias Wilexis, conocido
como el plan de Petare. El fiscal del régimen, Tarek William Saab, ha ofrecido por su parte, hace varios días lo hizo, colaborar con Estados Unidos para perseguir a los miembros del Tren de Aragua, con la cual la dictadura se empeña en negar que mantenga alguna relación. Pero nadie en Estados Unidos está dispuesto a creerse ese cuento, me dijo un exmilitar venezolano que está participando en las discusiones sobre las estrategias que empleará la administración Trump sobre Venezuela. Hay que recordar que en el pasado, líderes de la dictadura como Diosdado Cabello amenazaron con lanzar una ofensiva de agentes chavistas en Estados Unidos bajo el nombre de o furia o brisa bolivariana. Esto lo dijo varias veces, no solamente Diosdado, también el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito Maduro, hizo una amenaza similar. De hecho, muy recientemente aquí en Miami, el abogado John de la Vega denunció haber recibido amenazas en su casa después de solicitar una investigación contra Matías Lacaba, hijo del gobernador chavista Rafael Lacaba. El mensaje que recibió este abogado fue una amenaza que llevaba abajo la firma de Furia Bolivariana. Otro elemento clave que también está teniendo un peso específico es la relación del Cartel de los Soles con grupos como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y con facciones de la FARC que operan libremente en Venezuela y que actualmente están provocando la peor crisis humanitaria en tiempos recientes en la zona colombiana del Catatumbo, centro de operaciones de los carteles de la narcoguerrilla colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela. La protección que Maduro proporciona al ELN y las disidencias de la FARC en Venezuela incrementa aún más el nivel de amenaza que representa la dictadura para Estados Unidos, me dijo el militar que está asesorando a varias agencias norteamericanas sobre el tema de la amenaza venezolana contra Estados Unidos. El alcance transnacional de los grupos criminales asociados al régimen de Maduro se puso de relieve, por cierto, hoy, cuando la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, informó sobre la detención de 12 miembros del Tren de Aragua en Chile por su participación en el secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda y del mayor Emanuel Sánchez, opositores a la dictadura de Maduro que residían en Chile. Ya el fiscal del caso, Héctor Barros, declaró ayer que tienen evidencias de que el régimen de Nicolás Maduro contrató directamente al Tren de Aragua para llevar a cabo el crimen. La ministra Tohá, por cierto, dijo también que pronto se conocerán elementos reservados sobre el crimen de Ronald Ojeda. Entre estos elementos reservados se encuentran, de acuerdo a informaciones de fuentes, testimonios y evidencias que apuntan directamente a la Dirección de Contrainteligencia Militar, o DIGESIN, y a la Oficina de la Vicepresidencia en Venezuela, que está a cargo de Delcy Rodríguez, según me dijo una fuente de la policía chilena conocida como los Carabineros de Chile. En Estados Unidos, una de las investigaciones más interesantes es la que lleva a cabo la patrulla fronteriza y ahora el servicio secreto tras la captura en diciembre pasado de un operador del Tren de Aragua mientras merodeaba por los alrededores de Mar-a-Lago, que, como ustedes saben, es la residencia privada del presidente Donald Trump. Según fuentes de inteligencia, el criminal arrestado con antecedentes penales confesó que había sido enviado como parte de una operación en la que presuntamente participaban también otros 36 miembros del Tren de Aragua para organizar atentados contra personalidades en Estados Unidos ordenados desde Caracas. En mi opinión, la ofensiva contra el Tren de Aragua es apenas el comienzo más visible de una ofensiva, de un látigo que conoceremos en los próximos días para apuntar a los líderes que durante años proporcionaron el apoyo a actividades criminales dentro y fuera de Estados Unidos. Y esta vez no es solo un tema de retórica, es un tema extremadamente serio que la administración Trump quiere resolver cuanto antes, sin darle más largas al asunto, cueste lo que cueste. Veremos cómo se produce esto. Hasta aquí mi comentario.